La lienza, el nivel, serrullo y martillo fueron sus primeras armas para conquistar el pan nuestro de cada día. Su mano ágil y su físico bien levado están estampados en las casitas aún pintadas de techo colorado en este Magallanes nuestro. Laboró la tierra, levantó las alambradas, construyó su casa, hizo sus invernaderos y levantó y acarició su majada. Bastaría que el astro rey estuviera en acción en el firmamento para que ese hombre sencillo, de mirar lejano, iniciara su labor. Cuando ya frisaba el medio siglo, un llamado del destino lo afiancó. Se fue un hombre laborioso, un labrador honesto que amó la tierra que le dio el pan y ella lo recibió. Ahora, con los brazos abiertos, como una madre buena recibe al hijo amado, un amigo. Aquí era la habitación donde se alojaban nuestros pensionistas. Habían 2 camas, se le puso su ventana y la ventaja de que era un lugar bastante plácido para las personas de dormir, libre de ruidos y con buena vista panorámica hacia el exterior. Sí. Nosotros por años estuvimos dando alojamiento a gente trabajadora de Chiloé, gente muy práctica para trabajar, con muchas ideas. Ellos hacían maravillas. Los voy a llevar a conocer el taller de lo que queda de mi abuelito. Para mí él siempre está presente, a través del recuerdo, siempre está. Prácticamente como que algo de ellos hizo que esta ciudad hubiera lo que hay, las casas, unas que tienen unas ventanitas medias raras que uno en estos tiempos no se ve. Este viaje es fundamental no solo en la posesión del Estado de Chile en la Patagonia chilena y en el Estrecho de Magallanes, sino porque además es el punto de partida de un vasto proceso de migración y de participación del pueblo chilote en la construcción de la Patagonia y de la región de Magallanes, en mayo de 1843. La goleta Ancud no solamente fue construida por los carpinteros de Rivera chilotes, sino que además, durante la travesía, ellos debieron hacer algunas reparaciones en esta embarcación, cambiar el timón, que debieron ir a buscarlo de nuevo a Ancud, como también participar en la construcción o en la reparación de las cuadernas que habían sido dañadas por un golpe de mar. De ahí la importancia que tiene desde el punto de vista humano. Se juntaron 5 amigos, se propusieron venirse a Punta Arenas y llegar. Él cuando llegó aquí empezó a trabajar como carpintero de riberas primero. Prácticamente después se especializó en eso, pasando a ser un carpintero de primera. Y él con su lapicito en la boca y su cuadernito, empezaba a calcular las tablitas, todo. Y eso era justo, lo justo. Él nunca pidió de más ni de menos. Como mi papá decía, la casa tiene que estar bien firme
y bien apuntalada, porque hacer así. Sí, po. Y con harto relleno, decía, para que no pase el frío, no pase nada. Él casi siempre trabajó solo y mi mamá le ayudaba a la par de él, pues no sé qué hacía seguramente, no sé, pero ahí andaba con él siempre. Para él mi mamá era todo. Cuando uno toca los instrumentos, las herramientas que sabe que uno las ocupó, tanto mi padre como mi abuelo, es bastante bonito porque uno que es ya del siglo XX, ha desarrollado su vida a partir del siglo XXI, ve cómo la tecnología ha avanzado y las compara con las que ellos tenían, que obviamente también eran herramientas en su tiempo modernas, pero ve cosas que son tan simples y lo que lograban. Son cosas que a uno quizás lo llevan a preguntarse el cómo o por qué hacían tantas cosas con tan poco. Mi abuelo y sus hermanos, más mi bisabuelo, ellos todos eran carpinteros ya en Ancud. Y esa fue la ventaja que le dio a él para aventurarse por esta zona y venir a probar suerte en lo que era carpintería y después en mueblería. Generó una impronta no solamente en sus hijos, sino que también en sus nietos. Tengo unos sobrinos que también les gusta trabajar en mueblería, yo que alguna vez también intento hacer alguna cosa. Esta escuadra es una escuadra móvil que es para copiar ángulos. Tiene las iniciales de mi abuelo, Juan Gonzalo Muñoz. Mesón de carpintero. Este lo usó mi abuelo y también lo usó mi padre. Bueno, y yo a veces cuando tengo tiempo y ganas de hacer algo. Es testimonio del pasado, entonces es bonito. Es bonito recordar. Sí. ...18 de diciembre de 1848. Ese se considera como la fecha fundacional de Punta Arenas. En aquel tiempo se le denominó Punta de Arena. Estos carpinteros trasladados ahora a, llamémosle, Destacamento Norte, y dicho sea de paso, qué más chilote que la fundación de Punta Arenas, comienza con una siembra de papas. Van a recorrer los bosques de los alrededores de Punta Arenas, buscando las mejores maderas para construir las primeras casas de la nueva colonia. Por lo tanto, el rol de los carpinteros chilotes es fundamental para la construcción no solo del Fuerte Bulnes, sino que además de la primera colonia, que a continuación se va a denominar Punta Arenas. Estos chilotes que ya están comenzando a radicarse en Magallanes van a permanecer en la región a lo largo de todo el siglo y hasta el día de hoy. Hasta 1850 aproximadamente son la mayoría de la población de la colonia. En el año 1867, el gobernador Oscar Biel ordena la llegada de más colonos chilotes a la Patagonia para sumarse a los ya instalados, a sabiendas de su expertise en la extracción y construcción con madera. A partir de lenga y coihue, estas viviendas de madera simples y utilitarias las construyeron con las mismas técnicas, formas y características que en aquella época en Chiloé, con techos a dos aguas, algunas de entablados y otras con tejuelas de alerce traídas de esa zona, y con un importante predio para la cosecha de papas y hortalizas. Los colonos son los chilotes primero, desde la década de 1840, que van llegando y van formando una sociedad muy diversa,
en términos sociales. Y luego se produce, digamos, y a partir del momento mismo de la colonización se produce un encuentro, distintos encuentros, que todavía no los tenemos muy claros en términos de imaginario, entre diferentes pueblos originarios y diferentes grupos de migrantes. No hay mucha información, solamente en lo que uno encuentra en los escritos, en los antiguos libros principalmente, y más importante que eso es lo que está en la ciudad. Es decir, investigar en la ciudad hoy día es como entrar a la biblioteca. No hay información, gran información escrita, o planos, documentos, etc. Hay algunas cosas, pero no es lo suficiente. Los chilotes eran todos buenos para construir lanchas y todo, o sea, lo que es carpintería de Rivera. Después construían sus casas acá, eran mejores para construir, po. Imagínate, si para hacer un barco debe ser complicado, doblar las tablas y todas las cuestiones, que hacer un mueble o hacer una casa acá era mucho más fácil, po. Las casas eran con tejuelas de alerce, ¿no es cierto? Eran todas construidas enteramente en madera. Incluso hoy día uno destapa algunas planchas de fierro acá al lado y se encuentra con estas tejuelas debajo que están puestas hace más de 100 años. Y tenían que agarrar un martillo y un serrucho para hacer su casa. Y mucha de esa gente tenía conocimiento que venía de Chiloé o del sur de Chile, y las mismas casas que tenían allá se construyeron acá. El mismo tamaño de casa, las mismas características, y así empezó a desarrollarse y cambiar cuando empezaron posteriormente a llegar colonos, que ya no solamente chilenos, sino que empezaron a llegar colonos extranjeros, principalmente los ingleses, ¿no es cierto? Llegaron los suizos, y entonces se empezó a traer una cierta información de Europa, y por eso que tenemos una arquitectura muy especial en Punta Arenas, especialmente todo lo que es madera. Estamos hablando de fines del siglo XIX y los primeros 20 o 30 años del siglo XX, el uso de los tinglados, el uso de los revestimientos, la misma teja de alerce que habíamos hablado. Hay que pensar que en aquella época el entablado era muy difícil, era muy caro hacerlo acá, entonces se traía ese material. Llegó un momento que llegaba mucho embalaje para las provisiones y todas las cosas, algunas cosas que llegaban de Europa, otras cosas del resto de Chile. Los cajones eran el material más útil para fabricar todas las ventanas, las puertas, porque eran maderas secas, que aquí no existían. Vino a hacerle la casa en Carlos Boris 156. Y de ahí, como lo vieron trabajar, que trabajaba muy bien, accedieron a otras casas que quedaban en Carlos Wood, esquina de Sampaio. Después me comentaron igual que hizo otra casa que se le llamaba la Casa del Pueblo. Y lo otro que construyó fue la parcela de su hermano, el campo de su hermano, la casa que hizo allá. Que tenía un diseño, las celdas eran tipo E, bien altas. Él hacía su propio croquis y plano, se le puede decir, sí, como dibujante técnico. Eran todo piezas de madera de 2x6, de 4x4, clavos de 7-8 pulgadas. Claro. A mí me ha tocado desarmar casa antigua y lleva su tiempo. Sí. Y vimos esos ensambles. Como un diagonal, ¿te lo puedo dibujar? Sí. Ah. ¿Tú te lo tienes aquí? Si tú inviertes
una iglesia, vaya a ver que su interior es está formado de la misma manera como está hecho una embarcación. De hecho, por ahí también hay harto conocimiento también desde la carpintería de Rivera a la carpintería tradicional. Que no se pierdan estos conocimientos, que no se pierda el respeto al bosque también, que es súper importante. De hecho, mi abuelo fue carpintero, luthier, entonces desde ahí creo que me viene esta pasión por la madera. Las uniones sin clavos que vamos encontrando, los diferentes empalmes y ensambles, cómo no vaya a apreciar este tipo de carpintería que sigue manteniéndose en pie. El carpintero antes sabía elegir su árbol, no botaba cualquier árbol, lo elegía, lo cortaba en una luna adecuada, lo iba a buscar en primavera, por las resistencias que iban a ir teniendo, más resistencia al agua, las ocupaban más en estructura, las menos se iban colocando para revestimientos interiores, pero se iban clasificando así de esa manera. Y obviamente tenían una ornamentación así bellísima, diferentes molduras. Todo este trabajo que se habla de la carpintería lo hicieron estos otros viejos con mayor dificultad, no tenían electricidad, era toda una madera labrada, 3 veces más pega. La carpintería chilota es el resultado de un saber tradicional mestizo, fruto del conocimiento profundo de los pueblos originarios en torno al bosque, el mar y los astros, con las técnicas constructivas que migran con los europeos. Este vínculo dará vida a la cultura de la madera en Chiloé, como una forma de pensar y sentir la madera, que será vital para la reproducción de la vida material y simbólica en el territorio. Todo es casi borroso ya. Imagínate los años que tiene. Sí. Sí. Acá está el nombre de su señora. 16 de julio del año 1886, nacido. Chileno, Chile, provincia de Chiloé, Castro, viudo, carpintero. Trabajó en estancias, construyendo las casas de estancias, Oasijarro, Cerro Castillo, y después aquí en Punta Arenas construyó harto. Una casa que está ubicada en Ignacio Carrera Pinto, casi al llegar a España. Y él desarrollaba planos igual, siendo que no tenía grandes estudios. Y ningún jefe de nuestros años le reclamó que estaba mal o algo. Quiere decir que trabajaba bien. Bueno, buscaba siempre maestros de segunda. La gente sabía trabajar porque el maestro de carpintero tiene que saber trabajar. No cualquiera construye. Tanto de Chiloé como de los inmigrantes europeos de Magallanes, los chilotes comenzaron a combinar estilos, materiales y colores. Trabajó, por ejemplo, en el Liceo de Hombre, trabajó en el Liceo María Betty, comercial, edificio NAP, el edificio Victoria, el Hospital Regional, el grupo escolar, que ahora es la Escuela Arturo Prat, donde yo estudié también. Trabajó en la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que eran las casas que realmente lo hacía la sociedad explotadora para sus trabajadores. Amigos y familiares, a sus hermanos sobre todo, a sus hermanos, sus cuñados, sus primos y muchos amigos del barrio que se fueron a vivir a la población 18, él les construyó sus casas.
Acá está mi abuelo Félix Miranda Ruiz y mi abuelita Leonor Aguilar. Él era carpintero y siempre trabajó en construcciones, al igual que mi papá. Me enteré no hace mucho de que hay una foto en la que aparece trabajando en la construcción de la iglesia de la parroquia María Auxiliadora de acá de Natales, y esas construcciones, como esta, con todos los años que tienen, los vientos, la nieve, y siguen en pie. Han sido bien construidas todas en madera, y una madera superior a la que hoy en día uno ve. Y esta puerta, acá había un balcón. Y acá, en el primer piso, era una puerta similar a esta. Ahí queda algo de lo que fue la entrada al segundo piso. Hay una puerta y parte de la entrada, porque había una escalera que era por acá, por el exterior, que se entraba al segundo piso. Muchos construyeron accesos independientes en los segundos pisos de sus viviendas, para así hospedar nuevos viajeros golondrina o aquellos recién llegados que mientras buscaban trabajo en la zona, ayudaban con labores domésticas como moneda de cambio, la mayoría de ellos coterráneos de Chiloé. Acá los que llegaron, los sacerdotes que llegaron, tanto como mercedarios, franciscanos y jesuitas, traían también expertos carpinteros y constructores. Y la gente nuestra aprendió que el chilote es un viajero obligado de la Patagonia. Y obligado, ¿por qué? Porque después de la anexión de Chiloé, el año 1826, el Estado chileno, la verdad es que no hizo mucho por Chiloé. Cuando tú tienes muchas carencias, cuando tienen muchas necesidades, surge el ingenio. Porque allá todo se tenía que inventar. Un pueblo que sufrió mucho el rigor de la pobreza, por lo tanto había que inventar las cosas, había que trabajar en conjunto, había que trabajar en minga, había que hacer días cambiados, había que hacer medanes, había que hacer toda una serie de cosas para que la gente pueda sobrevivir. Y la llegada de barcos a la zona implicaba que aquí tenían que hacer o trabajos de carena, o trabajos de escalafateo, o trabajos de reparación, o hacer aguadas. Siempre había un carpintero en un sector, o había un constructor de ataúdes, o había alguien que trabajaba, ¿cierto?, en la cultura de la muerte, con cruces mortuorias, ataúdes. Siempre había un experto. El sistema de minga es como que se importó desde Chiloé para acá, y bueno, la casa también, una parte se trasladó, se instaló lo que era la casa chica, que es la parte posterior de la casa. Y una vez instalado, pasaron unos años y construyeron la ampliación que ya que la que está mirando hacia la calle Blanco Encalada. Acá están en una construcción, esos son la parte de abajo de una casa o de algo grande, parece, por lo que se ve en la foto, que son las vigas para después instalar el piso. Después esta también, acá está haciendo tijerales, y una vez, cierto, concluidos los tijerales, se usaba que se ponía la bandera chilena. Para trabajar siempre usaba como una pechera así de mezclilla, y de ahí tenía tiempo verano, papas, sembrar repollo, todo. O sea, y después de su trabajo, bueno, llegaba a almorzar a las 12, y después llegaba tipo 6 de la tarde, tomaba su once y se iba de nuevo a su quinta a trabajar, a limpiar.
Y después, bueno, a las 7 ya, antiguamente uno a las 7 cenaba y él se acostaba temprano. Acordémonos que el 19 recién se produce la migración, ¿cierto?, o la colonización del lago Yanquihue. Y lo que sucede ahí es que los colonos alemanes tienen que cambiar sus materiales, que eran ladrillos, piedras, qué sé yo, traen sus modelos tipológicos y tienen que adaptar a una nueva tecnología que es la madera, ¿ya? Y ahí contratan carpinteros chilotes, principalmente, que van a trabajar con los alemanes, ¿ya? Y lo que incorporan los alemanes, ¿cierto?, son todo este tema de ensamble y empalme. Los chilotes, cuando vuelven, se traen ese aprendizaje del sistema de empalme y toda la cosa que posteriormente desarrollan en profundidad en el tema de las iglesias, ¿ya? Y se traen además elementos tipológicos, arquitectónicos de una arquitectura neoclásica que buscan también expresar. Entonces, esos modelos austeros, simples, techos a dos aguas, se llenan entonces de miradores, de fachadas, de elementos que son propios de esa estética que aprendieron en el trabajo en conjunto con los alemanes. La composición que realizan, aparentemente de una primera mirada es simétrica, pero es inquietantemente asimétrica. Donde debería haber una ventana hay una puerta que cambia toda la lógica de la estética de la arquitectura, y ahí se produce la fusión y se le incorpora la identidad propia de esta arquitectura. Y me imagino que también en las traspolaciones que hicieron los propios chilotes hacia otros lugares, también me imagino que llevaron también estas tipologías como en su mochila, ¿cierto?, para replicarla en otros lugares. El chilote viene a romper con la simetría y la planificación alemana, modelando una identidad arquitectónica propia de ellos, que se va ajustando según sus necesidades y ampliando conforme van creciendo las familias. Además de la sabiduría ancestral del uso de la madera, llevarán consigo a Magallanes los miradores, ventanas cuadradas giradas a 45 grados, el uso del soberado, las molduras, las amplias cocinas y, por supuesto, el patio trasero donde destinarán sus quintas. Si uno camina por la ciudad de Punta Arenas, nacen muchas preguntas respecto a las formas constructivas, los materiales, y siento que esas preguntas es necesario responderlas con toda la información disponible, con la información de la urbanización de la ciudad, con la información de quiénes fueron los mandantes y constructores de las viviendas. La arquitectura muchas veces se ha enfocado en justamente lo material, pero para llegar a eso material hay una cultura y una práctica cultural. Él hizo muchas casas, tanto como en Chiloé, Porvenir, como 56 casas más o menos. En eso están incluidas también las estancias, y varias estancias. Las casas de los Tafra, acá en Porvenir, Tierra del Fuego, las casas de Marco Jakasovich, la de mi abuelo, que acá tengo la foto. Esa es la casa de mi abuelo, que fue hecha por él, por sus manos. Sabía que en el año 1976, yo tenía 6 años cuando mi papá le hablaba a los amigos, gracias a mi papá que nos dejó una casa cada uno. Pero yo pensé que se las compró, y después me vengo a enterar que les construyó una casa a cada hijo. A diferencia de Chiloé, en Magallanes los vientos, la nieve y bajas temperaturas obligaron a los constructores chilotes a rigidizar sus viviendas, engrosando las piezas de madera, como también utilizando clavos de mayor tamaño, y en algunos casos rellenaban con lana de oveja para mejor aislación.
También tuvieron que envolver sus construcciones en fierro liso y zinc, inclinar aún más sus techos y darles mayor rigidez a través de las cerchas curvas que tomaron como referencia de otros inmigrantes. No pensé que había hecho más de 26 casas por año y el resto que hizo en Chiloé. Me siento feliz y contenta de tener un abuelo carpintero. Adolfo Gesell Alarcón ha sido uno de los pocos carpinteros y constructores de origen chilote declarados en la literatura regional. Allí le atribuyen cerca de 50 casas, solo en Porvenir. También construyó en la Estancia Concordia, la sección Mina Nueva, Estancia 21 de Mayo, Granja Elena, entre otras. Trabajó construyendo galpones de quila y todas esas cosas que se necesitaban en ese tiempo. Su oficio era carpintero y se especializaba en hacer ese tipo de adornos en las casas, ¿cierto? En los aleros, en las puertas, la gente que tenía más dinero y que le gustaba adornar sus casas. Y él se dedicaba a trabajar eso, las molduras. Eso lo hacía diferente, porque él era el único que hacía eso, las terminaciones, las molduras y esas cosas. Sin conocimientos académicos, pero sí con su esfuerzo y su ánimo de ejercer lo mejor que posible su oficio. El patrimonio creo que está súper ligado a los afectos, como es lo que uno quiere, lo que ha heredado y también lo que quiere dejar al resto. La arquitectura acá es de madera principalmente, que es un elemento vivo que también tiene su ciclo. Son casas muy como prácticas, muy simples, pero también con mucha belleza en eso, tienen muchos detalles que las hacen especiales. El tema del color, de techos que responden a las lluvias, con estos miradores que se ven acá en la casa, que cuando tú abres, como levantas un poco el techo para ampliar los espacios, para siempre cerradas hacia el norte, porque la lluvia también y los vientos más fuertes vienen desde allá. Son casas en general bajitas también para poder contener la temperatura. Los soberados también importantísimos acá. La forma de la arquitectura va respondiendo a los elementos del medio. Y esto con influencias de cuando los chilotes iban a trabajar a otros lugares y traían referencias. Una de las cosas que él lo caracterizó como trabajador es la fabricación de estas tejas de metal que él hizo, asimilando las tejas que se hacían en Chiloé de Alerce, que cubren la fachada de las casas. Bueno, él las convirtió en zinc, porque acá el zinc era abundante. Entonces él fabricó estas tejas y las empezó a aplicar en la fachada de las casas, primero en la fachada nuestra y después hizo algunas que otras casas por ahí alrededor de Puerto Natales, como en el año 1945, 50 por ahí. Unas casas que se llaman estilo moderna, la llaman. Son unas casas como la mía, la fachada, unas cuadraditas. Bueno, estas casas son mucho más humildes, digamos. La arquitectura modernista Art Deco, a base de hormigón y ladrillo, comenzaba a llegar desde los años 30, y los constructores chilotes la mutaron rápidamente a la madera. Con sus conocimientos de carpintería de Rivera, podían incluso replicar las curvas sin mayor problema, y sin dejar de lado hasta el más mínimo detalle decorativo. Llegó a tener inicio de actividades. Tenía la hojalatería, Pedro Mancilla se llama.
Mi tía abuela era su contadora, llevaba la contabilidad, el libro, todo eso. Y mi papá facturaba y hacía boletas. Era herrero, hacía gualatos, hacía un montón de cosas con la fragua. Y después construyó su casa aquí, que está actualmente, y armó un taller. Bueno, este taller fue construido por mi tío abuelo para hacer su taller, ¿no es cierto? Como pueden ver, estas maderas están traslapadas. Esto es lo que caracteriza el estilo pionero de primera generación, se llama. Todas las casas le mandaban un traslapado así con la madera, una sobre otra. Y esa canaleta que está ahí arriba, que es súper antigua, esa la hacía mi viejo. Sacaba las piezas acá y acá las martillaba. Y fabricaba todo ese tipo de cosas, de gualatos, asadones, y ese tipo de cosas. Un taladro igual, manual, con una rueda de inercia que funciona así con esto, y con esto se iba tirando para abajo y uno iba avanzando así y haciendo el hoyo del caño. Un compás, mire, un compás antiguo, que este era para marcar lata igual, como pueden ver, bien rústico. Cédula de identidad de mi abuelo, otorgada en Magallanes, 19 de noviembre de 1920. Profesión carpintero. Yo soy nieto de Secundino Cárdenas Ojeda. Él era oriundo de Chiloé, de Tenaún, que acá tengo su carnet, que él nació en febrero de 1886. Llegó a Punta Arenas, bueno, ahí formó la familia con mi abuela. Mi abuelo, cuando llegó de Chiloé, según me contó mi padre, él trabajó en la molería Pablo Thompson, que está ubicada acá en Arauco, que hoy día queda solamente el letrero. Él construyó su casa, construyó la casa de un hijo de Francisco Cárdenas acá en Patagona, está al lado de la casa de mi padre. Y también hizo pequeños detalles de carpintería acá en el barrio, en José Menéndez, casi a llegar a España, un altillo, que según me contaba mi papá. En el subterráneo de la casa él tenía su taller de carpintería. Y bueno, y también hacía lo que tengo un poco recuerdo que me decía mi papá, mingas. Y aquí tenemos, a ver, yo creo que lo más importante es una casa que estaba en el patio de mi abuelo acá en José Menéndez, que fue trasladada después al mismo José Menéndez, pero esquina Arauco, como una cuadra de la casa de ellos, la que en la actualidad hasta el día de hoy está en pie. La minga es una tarea conjunta entre familiares, amigos y vecinos que se exportó de Chiloé a Magallanes. Entre ellas se realiza una muy particular, el traslado de casas. Al finalizar el trabajo, se prepara una rica comida como moneda de cambio a los colaboradores. También practicaban lo que se denomina los días cambiados. Se le dedica un día de trabajo a alguien que lo requiera y se le retribuye de la misma manera. Ellos con herramientas muy simples arrastraban una casa porque sabían la técnica. Esta casa tiene rasgos de construcción típica de Chiloé, por cierto, y la habitación es baja, porque esta casa no es 2 pisos, esta es piso y medio que se llama, y se levanta tipo A y ahí salen las habitaciones en el entretecho. Ese mirador fue idea de los carpinteros de Chiloé. Uno de los pensionistas era carpintero y mientras encontraba trabajo en Río Turbio, estuvo como 2 meses, entonces él dijo, yo te voy a hacer el mirador como en Chiloé, y ahí hizo los miradores. Se encuentra un poquito elevada por el tema de que la casa es piso y medio. Este color es verde turquesa. Mis padres
les gustaba mucho este color, porque ellos trajeron esa idea de en Chiloé. Pinté hasta mi garaje de ese color. Sí, y pienso que le da un realce más atractivo. Refleja la naturaleza misma, ¿viste? Las hojas de las habas, las hojas de las arvejas son de este color verde. Fue constructor, hizo los primeros hangares de Bahía Catalina. De ahí él hizo varias casonas que tengo entendido que todavía están hasta el día de hoy. Tuvo un aserradero en San Nicolás y para eso también tuvo que tener un medio de transporte que en esa época era solamente vía marítima y tuvo la goleta Arlet Susana. La construyó porque era el único vía de acceso por mar. Así que aquí funcionaba, él traía madera. Siempre hizo casonas, tanto en Punta Arenas como en Estancia, donde tenía todos sus planos, que en realidad hubiera sido una delicia para cualquier arquitecto, constructor o historiador. Muy pocas cosas conservamos. El nivel que usaba él para trabajar, que es un nivel de bronce, y tenemos una wincha metálica de 30 metros, también que era de él. Él hizo tanto su garage como el espacio de la carpintería. No sabía leer ni escribir, entonces el gran orgullo de sus hijas era que él llegó a construir, a hacer planos, y en el tiempo tiene que haber aprendido, porque si hasta el día de hoy son casas que están en pie. Al igual que otros carpinteros chilotes que no tenían estudios, Diego Cárdenas Ojeda planificaba sus construcciones a través de planos de arquitectura que él mismo dibujaba. Se especializó en grandes casonas adueñándose del estilo victoriano, pero sin dejar su sello chilote. Fue un gran misterio no encontrar su nombre en la literatura, cuando su archivo fotográfico nos revela que fue autor de numerosas casonas que aún trabajamos por identificar. La provincia de Chiloé o el sur de Chile en general tenía mucha madera antiguamente, entonces acá lo que más estaba como a la mano era sacar madera al bosque, vender, y mucha gente basó su economía en eso, en trabajar en ese rubro, porque acá a eso se dedicaban. O sea, acá en Chiloé todos los hermanos de mi bisabuelo, incluido mi bisabuelo, se dedicaban netamente a labores agrícolas y se quedaron en Punta Arenas para siempre. Se dice siempre, obviamente, oye, ¿sabes qué? Acá se iba gente a trabajar a la estancia, Punta Arenas, así fueron llegando, pero muchas pinceladas, no hay como un trabajo que diga que sea como más acotado o más detallista en lo que fue la migración chilota a Punta Arenas, que fue súper importante para Magallanes y para Chile. El chilote ayudó mucho al tema de la colonización alemana, que es otra parte de la historia que tampoco se cuenta y que es súper importante para Chiloé y para los chilotes. Acá en Chiloé, por lo menos, las culturas con la cultura chilota, la cultura europea, se fusionó muy bien.
en todos aspectos. O sea, si tú te fijas, hasta el curanto trae milcao chapalele y trae longaniza y carne ahumada. O sea, es el mejor ejemplo como para decir que se fusionaron bien. La arquitectura está súper bien fusionada entre arquitectura chilota y arquitectura alemana, por ejemplo. Hay, no sé, las mismas tejuelas, las formas de algunas casas. Es como una mezcla perfecta entre lo que es Chiloé y Europa, y que al final las culturas convivieron. Trabajó construyendo casas, también refaccionando, ampliando, todo ese tipo de cosas. Y después también trabajó con un tío mío que era el esposo de su hermana. Este señor era de apellido Timeos y él fue uno de sus grandes ayudantes, también en el rubro de la carpintería. Y en aquellos años mi papá se movilizaba en bicicleta, donde tenía atrás una cajita donde llevaba sus herramientas y además aprovechaba el transporte para llevar a alguna de mis hermanas al colegio. Ella era española y ella era de un nivel socioeconómico más alto que mi papá. Una reliquia que tengo, que es este libro, que es un libro de contabilidad de mi papá. Mi papá anotaba todo lo que hacía, los trabajos, cuándo empezaba, cuándo terminaba, cuánto se le pagaba a los operarios. El operario Bernardino Timeo se le canceló todos sus haberes y se le colocaron sus imposiciones hasta fines del año 1957. No sé si eran escudos o eran pesos. Decía el maestro carpintero, cancelado hasta el día tanto, maestro carpintero Arturo Ray, operario Vázquez, carpintero Barrías, ayudante. Esa era la letra de mi mamá. Acá se grafica todo lo que hemos realizado, ¿te fijas? Esa es la historia de esta reliquia que tengo en mis manos. Me emociono porque nunca pensé tener que hablar tanto de esto y tan interesante. Y que ustedes se interesen, lo encuentro maravilloso. Yo creo que no se ha investigado muy a fondo todo este tipo de edificaciones que se hicieron en alguna época, que la gente mayormente no les da importancia. Saber, por ejemplo, por qué nosotros tenemos identidad en un pueblo, en una ciudad, por qué son distintos. Reconocer personajes, no solamente personajes, estamos hablando en general de arquitectos, pero también estamos hablando de artesanos, estamos hablando de carpinteros, estamos hablando de mueblistas. Son personas desconocidas, o son el abuelo de tal persona, o el tío que se dedicaba a hacer tal y tal cosa. Son personas casi desconocidas. Porque no solamente es la parte de arquitectura, o sea, la arquitectura no la hace el arquitecto, la hacen quienes las personas viven en su casa y cómo ellos funcionan. Yo jugaba con mis amigos acá, al lado del taller. Él trabajaba y nosotros andábamos ahí molestando. Y bueno, le ayudé a trabajar, sembrábamos la quinta, acá se sembraba la quinta. Eso era normal igual acá, bueno, en Magallanes en general. Tú tienes un lugar y sembrabas papas y eso era todos los años, había que dar vuelta a tierra y eso era inevitable. O sea, ya llegaba el 10 de septiembre y ya te empezaban a mirar que tienes que dar vuelta a tierra. Y eso hace que tenga uno buenos recuerdos, porque lo mantiene uno así contento. A mí me gusta mucho hablar de mi tío abuelo, que ya está fallecido.
Esa viga alguien se la regaló del frigorífico Boris para sostener el segundo piso. Heredé algo maravilloso como es la madera, el aroma, el sabor, la magia que tiene la madera que nos trajeron los chilotes acá. Hijo de chilote y por un lado y española por otro, y obviamente como natalino tengo sobre los hombros la herencia muy grande y muy poderosa que han dejado los chilotes en nuestra tierra. Los europeos se dedicaban a otras cosas, los que vinieron a Última Esperanza, como mi abuelo que era español y era panadero, como todos los españoles. Y los otros se dedicaron a la ganadería, por ejemplo los croatas se dedicaron a la ganadería, los italianos. Él llegó trayendo, por cierto, toda la cultura, todo el conocimiento de la carpintería que había aprendido una de su padre y principalmente de su abuelo Guillermo, que era constructor de casas en Chiloé, hacía embarcaciones, manejaba toda la situación y le enseñó todos los secretos, realmente le enseñó todos los secretos de la madera, cosa que yo siempre admiré en mi padre, que él tenía segundo básico, hizo miles de puertas y ventanas acá en Puerto Natales. Nosotros aprendimos cómo se secaba bien la madera al viento, cómo se iba trabando, todos esos sistemas él los trajo de Chiloé. Hacía la estructura de la casa, la forraba por fuera con fierro acanalado, que era lo que heredamos de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, y por dentro el forro era tabla horizontal, que se le pegaba, con tachuelitas se le ponía arpilleras, se le ponía todo lleno de arpilleras y después sobre eso se empapelaba. Nos metió en el taller muy pequeños, nos pagaba 50 pesos y ahí preparábamos nosotros el barniz. Todo el proceso, él nos enseñó a preparar el barniz. Disfrutó de la madera, él siempre. Hacía estos cepillos y después llegaron los poderosos Stanley. Cuando llegó ese reemplazó a esa otra, que todas eran hechas por mi padre. Los cepillos eran hechos por mi padre. No, ese era un trabajo pero admirable. A John Lennon le preguntaron una vez si qué era la vida. Y dijo, lo que se pasa mientras uno hace otra cosa. Así es. Grande John Lennon. Él vino como carpintero a trabajar básicamente en el tema de galpones, construcciones de casa, y ya una vez que se casó, él se fue a estas parcelas en Agua Fresca. Creo que el abuelo tuvo que aprender un poco de inglés, ella un poco de español, y él construyó su casa, galpones, garage, todas las construcciones. Él es un carpintero innato. Como él era casi como experto en los galpones, acá construyó un galpón grande, que es hasta ahí entraban los vehículos, y después hizo un segundo piso donde guardaban el pasto. Atrás de esto tenía la lechería, carpintería, gallinero, tenía todo. Él hacía los invernaderos, nosotros chiquititos. Fue el primer invernadero porque tuvimos 3. Yo siempre digo, él viene de la escuela de la vida, porque no sé dónde aprendió.
todo lo que está construido, mesas, casas, galpones, los cercos, las alambradas, todo él, no había nada que él no supiera. De no tener mucho, hacía todo, era increíble. Cualquier tiempo, cualquier desastre natural que hubiera, yo creo que echaría abajo cualquier cosa, menos esas construcciones que ellos hicieron, porque es impactante cómo construyen. Y yo creo que sí debería hacerse y expandirse más este tema y que se sepa, pues yo creo que en todas las familias hay alguien que hizo algo como los viejitos olvidados. Manuel y su hijo José Silvestre se dedicaron a construir casas y ataúdes en Puerto Natales, generando su propio estilo, el macizo chilote, robustas y con galería vidriada en el segundo piso. En Chiloé, Manuel es un reconocido carpintero, constructor de altares de las iglesias de Castro, San Javier, Ullar Alto, entre otras. Era un especialista en la confección de imágenes religiosas. De la gente antigua yo aprendí qué madera servía para una cosa y qué madera servía para otra, porque una madera de luma no se puede colocar para un palo de un pie derecho de una casa. Cada madera tenía su posición en la construcción. Ahora me preguntan por qué usted conoce esa madera, qué madera es. Yo le digo porque me crecí conociendo las maderas. Bueno, el carpintero antiguo, su conocimiento era lo que él sabía, porque no tenía acceso a un plano, a un computador. Los martillos, por ejemplo, eran con el mango de madera, todas las herramientas un poco de madera. Uno se adapta a todo, uno enseña y también aprende, porque uno no la sabe toda. Yo la madera es mi pasión, por trabajar en madera y trabajar en la construcción. Me encanta trabajar en la construcción, sea restauración o sea construcción básica. Yo le doy mucha importancia a la gente antigua porque lo que yo hago ellos lo hacían con mucho más sacrificio antes. Y eso hay que valorarlo de repente. No todos yo creo, pero yo sí lo valoro eso. Estos discos duros que van quedando van a desaparecer. Y eso es lo más penoso porque no hay un registro de nada de eso con respecto a estos viejos, estos conocimientos, esa historia de vida que tiene cada uno de ellos y que van quedando re poco. Estoy trabajando ya igual, la otra ya abajo, la de San Javier, igual le coloqué el arte abajo toda la ventana, que tiene la ventana grande. ¿Ella le voy con la fuente? No. De la iglesia de San Javier. Ah, pero ahí podemos mostrar la iglesia de Castro igual para apreciar. Y ahí esta es la villa. Vamos a empezar con esta. Vamos a seguir con esta. Después con esta. Esta es la foto. Esta foto me gustaría igual estos recuerdos que tiene grabado ahí. Ya. Esta tiene 46, para que está aquí. De esta parte cuadrada de aquí, para arriba lo hice yo. Sí. Todo. Yo que empecé hace 46 años atrás, empecé en la iglesia de Quivillar, después me fui a trabajar en la iglesia de Castro. Ahí trabajé en la cúpula, la que está para la Cruz del Sur. Esa es la cúpula, ahí trabajé a 24 metros. Si uno corta un palo en la luna, o en el tiempo que está con toda la savia,
habría que dejarlo unos 3 o 4 meses en un río, porque el agua, la misma fuerza del río lo va limpiando, lo va sacando de esa vida. El último trabajo que hicimos junto con Jorge Nostroza y Olivia Medina, visitamos un montón de casas, dijimos quizás quedan poquitas casas acá aún en pie. Pensamos hacer 20, algo así, y nos encontramos más de 70. Y es principalmente el catastro de la arquitectura popular, toda la que se hizo también sin arquitectos, pero lo importante es el registro de la historia, de cómo se hicieron, de quiénes las hicieron, los materiales, dónde los fueron a buscar. La historia que cada arquitectura cuenta finalmente, que la arquitectura es eso, el testimonio de la cultura chilota. Dentro del conjunto están las huertas con los papales y además los arboledas de manzanos, siempre hay como manzanos alrededor, ciruelas también. Son conjuntos también como súper que se sustentaban a sí mismos, como que ahí estaban todas las cosas necesarias para el diario vivir. El espacio alrededor de la cocina, por ejemplo, siempre es el mejor espacio de la casa, que está este flojero alrededor de la estufa, donde también se hace la vida comunitaria, donde ahí viene alguien a la casa y lo invitas alrededor de la cocina a tomarte el mate, donde están guardados abajo del flojero también las lanas para hilar. Como que ahí está pasando la vida y ahí es donde te reciben en las casas y donde uno también recibe cuando tiene visitas. Todas las familias que entrevistamos prácticamente habían ido a la Patagonia. Muchos iban a trabajar allá en busca de dinero. En ese tiempo tampoco había mucho dinero acá, se hacía trueque. Entonces los que viajaban finalmente eran los que podían construir su casa. Viajaban todos los años, temporadas largas, construían un poquito, se iban de nuevo, juntaban un poco más de plata y podían construir sus casas. Entonces es la historia, yo creo que de casi todas las familias que entrevistamos. Tú dejabas morir estos lugares hasta que desaparecían, como que volvían netamente a la naturaleza. Tú no le sacabas ni una tejuela, o sea, no los dejabas morir. Era algo bien romántico también, ¿ya? Era un espacio que tú lo ocupaste siempre y le dabas como esa paz. Desapareció ahí hasta que quedan las puras piedras. José Carmen Gómez nació en Chonchi, se vino a Porvenir, ¿cierto? Y también tuvo un aserradero en el sector sur de Porvenir. Él se presentó para alcalde y fue reelegido ampliamente por 3 periodos y medio. Él fue el constructor de Porvenir, porque antes era Cerro Porvenir, llegaba al mar. O sea, él formó la ciudad, él fue el artífice, él fue uno de los principales, porque no solo fundó el Centro Hijo Chiloé, también él fundó la sociedad cosmopolita de socorro mutuo. El centro tiene un registro muy grande de socios, esquiladores, mecánicos, tractoristas, carpinteros, zapateros. Todas las profesiones están acá, que la gente de Chiloé, como se dice, no le queda grande a nadie. Era muy fuerte la unión de carpinteros de Punta Arenas, que a mediados de los años 30 debe haber tenido más de 200 carpinteros inscritos. Este es el famoso libro que hizo Lautaro Navarro,
que era el médico de la ciudad, y en 1906 hizo un censo. Y por acá tenemos una sociedad Unión de Carpinteros Socorros Mutuos, fundada en 1904, el 1 de febrero, ya la autorización de sus estatutos, 25 de julio de 1906, y ya habían 72 socios, fondos sociales, tiene propiedad, bienes raíces, tiene una tumba social, un terreno, tiene bibliotecas, muchas instituciones la tuvieron. Los ejemplos los dan las sociedades mutualistas de socorros mutuos que empiezan a agrupar a su gente. Esto se extiende a los oficios. Los chilotes nos unimos, por ejemplo, todos juntos, ¿ya? Pero después, ¿sabes qué? No basta con eso. El Estado no llega acá. Había una indefensión completa de los habitantes del territorio. Nos están explotando los mismos de siempre. Entonces nos constituimos en pequeños grupos. Somos chilotes ya. ¿Quiénes son los sastres? Son estos. Los carpinteros son estos. Los albañiles son estos. Los matarifes son estos. Cuando se constituyen de esa manera, después viene lo que podríamos llamar, se unen todos nuevamente, pero ahora con otro propósito, que es la creación de una federación. La Federación Obrera surge así. Cuando se promulga la ley 12.008 de la restauración del Puerto Libre, había más de 400 carpinteros activos en esta agrupación. O sea, eso habla del poderío que tenía solamente en Punta Arenas. Él había sido presidente del sindicato de carpinteros, que era como una organización que agrupaba a los carpinteros chilotes, yo me imagino, no sé, qué había en la época. El velorio donde se ve, ¿no es cierto?, que está la urna con sus coronas, y ahí está el pendón del sindicato de carpinteros. Y acá vienen saliendo de aquí arriba de la iglesia de Don Bosco, si ve, está la carroza fúnebre. Y acá, ahí viene trayendo también el pendón del sindicato de los carpinteros, y ahí lo están subiendo a la literal carroza fúnebre, porque era una carroza mismo. Un rol poco reconocido en la comunidad chilota es el que cumplieron en el ámbito político y socio-organizacional. Tan solo en esta fotografía de la directiva de la Sociedad de Carpinteros podemos reconocer a 5 de ellos. O sea, yo creo que nadie esperaba que Alfredo Hernández fuera elegido diputado en esa fecha. Fue carpintero, fue albañil, eran grupos, cuadrillas, como decían, con gente que provenía principalmente de la zona de Chiloé, que después se juntaban y ellos eran capaces de levantar barrios enteros. Magallanes fue construido, sí, la Patagonia en general. Magallanes tenía históricamente un déficit de vivienda muy grande, y que evidentemente Alfredo Hernández Barrientos lo toma como uno de sus puntos de lucha. Del andamio al Parlamento. Voy a saltar del andamio al Parlamento. Y salió elegido con ese eslogan, es que todavía se recuerda, por cierto. Cuántas casas construidas por chilotes, y yo creo que ni siquiera se acuerdan quién lo hizo. Porque en esa época el chilote era chilote. Porque esa es la verdad. Son otros los apellidos, son otras las gestas las que destacan a nivel internacional, o sea, a nivel nacional, y son las que tienen hasta feriados por ciertas cosas.
La mejor manera de olvidar consiste en no escribir esa parte de la historia. Y si la historia esa no está escrita, nadie puede reconocerla. Y quienes sí aparecen son estas figuras que se vuelven dominantes, el pionero, ¿no? O después llamados por la historiografía más tradicional, nacional, regionalista, como los prohombres. Yo creo que hay que poner en duda el concepto tradicional de pionero. ¿Qué es ser pionero? No basta con construir monumentos, por más grandes o grandilocuentes que sean estos monumentos, si no existe un reconocimiento histórico, cultural. Cuando viene un turista a Magallanes, a Punta Arenas, digamos, lo que aparece como destacado son las mansiones del centro, ¿no? Los viejos palacios del centro. Y por supuesto la vida ha corrido fundamentalmente por fuera de las mansiones del centro, ¿no? La cultura chilota es fundamentalmente oral y comunitaria. El europeo no, el europeo viene donde la libertad individual, donde la propiedad privada es fundamental. Y uno podría decir en el caso de Chile, el primer historiador de la Patagonia es Armando Brown Menéndez, como plantea el propio Mateo Martins, ¿cierto? El historiador más relevante de la Patagonia en número de páginas, en conocimiento. Mateo Martins dice: yo parto de acá, digamos, parto de Brown Menéndez, que es una narración desde arriba, como digo, y que viene desde afuera. Porque la historia es una disciplina que se constituye como una forma de saber asociada a Europa, digamos, y en América se reproduce. El hecho de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes casi no aparece en los libros de historia de Chile. Casi no aparece. Y esa es una demostración de que la historiografía chilena tiene todavía una deuda con el pueblo chilote. Muchos de estos viejos que se fueron para allá tenían familia acá y se quedaron allá, o algunos iban y volvían, pero por largo tiempo también. Entonces, ¿quién es la que hacían de carpintero, de agricultor, de ver los niños? La mujer. Andaban ahí trabajando con la gente, como se dice, codo a codo, porque ellas se ayudaban a llegar la madera. Otra estaba haciendo la comida porque se juntaban muchas mujeres, porque antes se trabajaba casi en todos los trabajos eran mingas. Eran mingas, llegaban 10 personas, 12 personas por día y ellos no cobraban su día de trabajo. Ellos les tocaba el otro día y el otro día iban para allá los otros. Entonces así trabajaban las comunidades porque no había plata como para pagar. Hay, por ejemplo, un trabajo que está haciendo otra arquitecta que es Macarena Almonacid, muy interesante sobre las mujeres paisajistas, digamos, que eran las mujeres que se quedaron acá en el territorio mientras los hombres viajaban mucho a la Patagonia. Finalmente eran ellas las que tomaban estas decisiones de lo que uno ve hoy en el paisaje rural chilote. De la historia de las mujeres no sabemos nada. No sabemos nada. Serán las mujeres quienes tengan que escribirla, digamos. El ingenio, resiliencia y la multiplicidad de conocimientos y referencias que te entrega el hecho de ser un viajero entre puertos hizo que la arquitectura chilota en Magallanes se basara en la fusión de estilos, técnicas, materiales y colores, teniendo como base la madera y el neoclásico del archipiélago, adaptándose al impetuoso clima del nuevo territorio, sumando el estilo victoriano que tomaron como referencia de los ingleses, sin quedar atrás con las vanguardias del modernismo, pero reutilizando materiales en momentos de precariedad, aquellas aún desconocidas mujeres que tuvieron el ingenio de usar envases de lata para forrar sus casas,
y por sobre todo el rol comunitario en torno a la autoconstrucción, pero también a la planificación, al rol del hacer, pero liderando espacios de las ideas. El ingenio chilote está plasmado en el eclecticismo arquitectónico de la región de Magallanes. Pese a que todos ellos tenían muy poco estudio, su misión era que los hijos estudiaran, y eso realmente demostraba el tremendo corazón que tenían los chilotes. Me voy a emocionar. Garlopas y distintas cosas que ya no se utilizan. Pero ¿cuántos años se habrán utilizado? Ya que hay herramientas que uno... Este tipo de herramientas uno no sabe. Mira, un tipo de herramientas que ni siquiera yo conozco ni para qué sirve. Hay que buscarse a los antiguos carpinteros, los chilotes antiguos, viejos, que deben conocer también el uso de estas herramientas. La vida diaria es la que nos da a nosotros una identidad, un reconocimiento. Fue una persona anónima para el común de la gente. Pero para la historia familiar resalta mucho. He aprendido a mirar con otros ojos la arquitectura de la ciudad. Uno ya entiende que la arquitectura alcanza muchos niveles y el que desarrollaron los chilotes aquí en Puerto Natal y en Magallanes en general le da un sello bastante característico. Esa historia perdida de los inmigrantes chilotes, especialmente en esta ciudad que acá, netamente acá somos todos chilotes. O sea, el inmigrante, el 90% creo que yo, que viene de Chiloé. Un gusto de traerlo al futuro, del pasado traerlos al futuro, revivirlos, porque cada vez que nosotros nombramos a alguien que se ha ido, lo volvemos a traer vivo. Si la gente que llegó desde allá, a partir de 1868, con Óscar Vial Toro, cuando ordena la llegada de colonos chilotes a la Patagonia, es imposible que esto se haya levantado. Y por lo que yo he podido observar en estos años que he viajado a la Patagonia, que llevo ya más de 25 años viniendo para acá de forma constante, me he podido dar cuenta que en muchas ciudades, en muchos pueblos como Punta Arenas o Porvenir o Puerto Natales, existe esa fisonomía, esa tipología de vivienda chilota expresada aquí en la Patagonia. Y eso es lo que uno destaca. En su simpleza impuso, ¿cierto?, su cultura, la trajo desde allá y la dejó plasmada aquí en este lugar. Aquí está mi casamiento sentado. Llegaré tan lejos como el mar, al final llamaré sin falta al regresar. Déjame buscar las lunas. Llegaré tan lejos como el mar, al final llamaré sin falta al regresar. Llegaré tan lejos como el mar, al final llamaré sin
llamaré